Bien, seguimos en los informativos de la Radio Televisión Municipal de San Roque y hace aproximadamente un mes que terminaban esas elecciones municipales y se conformaba un nuevo gobierno en San Roque. Conocíamos las fuerzas políticas que van a tener representación y creo que con un mes es buen motivo para hablar con el que es actualmente alcalde, que repite nuevamente, alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Un mes, no hay valoración posible, pero sí, muy brevemente, se hacen las elecciones municipales, vuelve a revalidar su mayoría absoluta, con más votos y con más concejales. Bueno, pues los nuevos gobiernos habitualmente se le dan los 100 días que dicen de inicio de cualquier tipo de mandato municipal, de cualquier iniciativa. Entiendo que a este alcalde con 12 años ya de trayectoria en la alcaldía de San Roque, la oposición pues ya anda ahí algo nerviosa o algo tensa a la hora de valorar algunas de las primeras decisiones. Pero sí, como bien dice, iniciamos el 17 de junio el pleno de Constitución con la incorporación de los nuevos concejales, una corporación que ha quedado conformada por 4 grupos políticos, en este caso un grupo fuerte del gobierno que suma un concejal más incluso, somos 12, tenemos la mayoría absoluta y tenemos más de 6.000 votos. Luego yo quiero volver a agradecer y darles las gracias a todos los vecinos y vecinas de San Roque que participaron en las elecciones en general y que luego apoyaron al Partido Socialista en especial, porque nos permite el saber que tenemos una buena navegación, que tenemos unos buenos retos y objetivos y que nuestro programa electoral agrada, gusta a la gran mayoría del pueblo de San Roque y además gusta los ritmos y la ejecución, porque así es el resultado, la lectura que yo saco de esos 12 concejales y de elevar por encima de los 6.000 votos. Decía 4 grupos políticos, el Partido Popular, que mantiene 5 concejales, San Roque 100%, que suma un concejal, tiene 3, y desgraciadamente se incorpora a la corporación municipal un representante de la extrema derecha de Vox, que se suma a tener un espacio en la corporación municipal, y no es que me agrade que en el conjunto del municipio de San Roque pues tengamos ese alto número de votantes que finalmente confían en que tenga un concejal Vox. Espero y deseo que las políticas progresistas se sigan imponiendo en la globalidad, que se sigan imponiendo en nuestro país, en España, que siga habiendo gobierno que siga conquistando avances, que siga conquistando derechos y que permita que la libertad pues vaya creciendo aún más en nuestro país. Que tengamos cuidado, en este caso, con la aparición en algunos municipios, como ocurre en San Roque, con esas fuerzas de extrema derecha que vienen a limitar la igualdad efectiva y real de mujeres y de hombres, que entienden que todas las políticas de igualdad que se han aprobado en los últimos 40 años en democracia para que las mujeres hayan salido de los hogares, para seguir conciliando la vida familiar, pero sobre todo para incorporarse a puestos de decisión en el mercado laboral, en la situación política, en la situación de la dirección de empresas. Todas esas políticas están puestas hoy en riesgo porque hay ese partido político que defiende otra realidad. Fíjese que desgraciadamente en este país hay ya más de 20 mujeres que han sido asesinadas en este primer semestre del año 2023, y Vox sigue diciendo que no hay violencia machista, que no hay violencia de género. Ellos dicen que hay una violencia intrafamiliar, que podría ser una pelea entre cuñados. No es esa la realidad de lo que estamos defendiendo. No hay muchos casos de cuñados que maten a cuñados. Hay una violencia machista. Exacto. Que desgraciadamente en nuestro municipio, además, hace pocos meses, en el otoño del 21, tuvimos la desgracia de sufrir un asesinato machista en San Roque. Y que nuestro Centro de Información de la Mujer, que trabaja y lucha para que haya igualdad real entre mujeres y hombres, recibe o es necesario que reciban atención más de un centenar de mujeres de todas las edades, también adolescentes, que desgraciadamente sufren esos episodios de violencia machista. Y por tanto, la lacra social de la violencia machista tiene que tener una unidad de actuación de todos los partidos políticos, primero de respetar y de reconocer la realidad para luego combatirla. Y así que la Corporación Municipal de San Roque tiene en este caso que hacer pedagogía, y lo vamos a hacer los 12 componentes del Partido Socialista con toda la corporación, también con el representante de Vox,
para que la pedagogía es concienciarnos de que existe esa violencia machista y que entre todos tenemos que acabar con ella. Luego yo espero que en esa línea podamos sumar esfuerzos y no en este caso que dudemos de si se llama de una forma o de otra. Y estaremos atentos para que en todas las esferas de decisión de nuestro país haya gobiernos progresistas que piensen en los derechos también de las minorías, que gobierne para la clase media y trabajadora, donde todos estamos, la gran mayoría, pero también que respete los avances en una sociedad moderna, que con gobiernos socialistas es innovadora y que permite que haya el matrimonio entre orientaciones sexuales distintas, el matrimonio homosexual, que afortunadamente en nuestro país es una realidad, que permite la adopción de que personas, en este caso del mismo sexo, puedan compartir matrimonio y adoptar a hijos e hijas. Perdón, ¿qué le parece entonces a usted las noticias que estamos viendo últimamente de desapariciones de delegaciones de mujer en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, reconvertidas en, ¿cómo se llama ahora, no? Delegaciones de familia. O no sé. Bueno, yo decía que tenemos que estar atentos porque si en San Roque ha aparecido un representante de Vox que antes no había, es porque hay un germen de la extrema derecha que va creciendo en distintas poblaciones y desgraciadamente hay hoy en día más de 150 gobiernos municipales en los que participa Vox. Aquí participa la corporación, está en la oposición, afortunadamente, pero es que hay más de 150 ayuntamientos de toda España donde ya gobierna Vox. Lo hace de la mano del Partido Popular. El Partido Popular y Vox suman la derecha con la extrema derecha y hacen esas políticas que lo primero que han hecho es esconder la bandera de los derechos LGTBI, la bandera multicolor, el pasado 28 de junio, cuando era el Día del Orgullo Gay y que se celebra en todas las calles de casi todos los pueblos de nuestro país, pues ya en 150 estaba prohibido. Algo tan simple como elevar o izar una bandera. Eso es lo que ocurre con estas políticas. Y luego con la desaparición de las delegaciones de igualdad, que es lo que veníamos hablando, para poner esas delegaciones de familia, es tratar de esconder una realidad. Eso es como el que tiene una basura y trata de esconderla debajo de la cama o debajo de la alfombra. Hay que sanear y limpiar y hay que concienciar. Por eso digo que tenemos un trabajo enorme, los concejales del Grupo Socialista, para tratar de hacer pedagogía sobre el representante de Vox y que finalmente reconozca esa realidad y trabaje y luche con nosotros para que no haya ningún episodio machista, para que no haya ningún episodio de violencia y, por supuesto, para que no se repita ningún asesinato machista que en nuestro pueblo, en San Roque, desgraciadamente lo hubo hace tan solo unos meses. Fue en el otoño del 21, hace nada. Ha revalidado usted, como decíamos, con unas políticas que tenía claras durante estos años. ¿Va a mantener esas políticas en estos próximos 4 años? ¿Qué suma a esa pata que usted siempre habla de ella, de los mayores, a estar con los más desfavorecidos, el trabajo? Nosotros las políticas principales que han permitido que el Partido Socialista obtenga estos buenos resultados en las últimas 4 elecciones en las que yo he sido cabeza de cartel y hemos obtenido 4 victorias, 3 mayorías absolutas, crecimiento de votos de los 3.269 hasta los 6.100, prácticamente hemos doblado el respaldo. Se afianza en la columna vertebral de nuestro gobierno en 3 ejes prioritarios que vamos a mantener, vamos a mimar y que vamos a cuidar. Y que son 3 ejes prioritarios que, a base de repetirlo yo en muchas ocasiones, los vecinos y vecinas de San Roque, que quizás no han conocido por su juventud a otro alcalde, entienden que esas políticas están ya afianzadas y consolidadas. Y hay que explicarles que no, que puede llegar otro alcalde, otro gobierno que las elimine o que les dé otra prioridad. Por eso, para mi gobierno, van a seguir siendo importantes el eje prioritario de las políticas activas de empleo, los planes de empleo, de forma que se nos vea al Ayuntamiento de San Roque que arrima el hombro ante la dificultad. Hemos bajado las listas del desempleo en más de 1.500 personas. De las 4.800 que teníamos en el 2012, 10 años después contamos con 3.280 desempleadas y desempleados, que supone más de 1.500 personas menos de las listas del desempleo. Y nosotros hemos arrimado el hombro y hemos generado actividad económica, hemos generado riqueza y hemos generado la implantación con solvencia y con seriedad de nuevas actividades económicas, de nuevos autónomos, de nuevas pequeñas y medianas empresas y también proyectos grandes como el de Millennium o como la apertura del casino o la reforma del Sol, del hotel de lujo en Sotogrande, que antiguamente era Almenara, o de las nuevas apuestas industriales. Y estamos satisfechos del camino, pero somos inconformistas y sabemos que hay todavía pues mucho trecho
que avanzar para reducir, romper la barrera primero de los 3.000 desempleados y pensar ya en que hay que trabajar para afianzar en ese empleo de calidad, en ese empleo de estabilidad, en ese empleo de permanencia, que por cierto, la reforma laboral de Pedro Sánchez ha permitido que sea una realidad, porque desde que hay reforma laboral consensuada, pactada con los sindicatos, con diálogo, con los empresarios, con todos los agentes sociales y económicos, tenemos una reforma laboral que hace que en nuestro país el 50% de todos los nuevos contratos que se firman sean de carácter estable y permanente. Y estamos ahora mismo en el récord absoluto de personas afiliadas a la Seguridad Social, que son casi 21 millones de personas, más de 20.900.000 personas, que son 2 millones de personas más que las que había en etapa de Rajoy. Por tanto, el gobierno de España funciona, le va bien y le sienta bien a San Roque y le sienta bien a la comarca y a la provincia de Cádiz. Ese va a ser el primer eje prioritario. El segundo lo conocen los sanroqueños y vuelvo a decir que hay que estar vigilantes, porque otro gobierno lo podría eliminar, son la consolidación y la fortaleza de las políticas sociales. Somos el municipio de la provincia de Cádiz que más invierte en políticas sociales y que nada se parece a la herencia que yo tuve en el 2011. Es que no lo quiero ni recordar, porque es que prestamos una realidad totalmente distinta. Estamos trabajando para conseguir una nueva ordenanza, para que haya más derechos en políticas sociales, más derechos hacia los mayores, más derechos hacia las familias con menos dificultades. Complementamos el ingreso mínimo vital, vamos a contar con más becas para estudiantes en las etapas de infantil, de primaria y de secundaria. Y estamos estudiando una política nueva que antes de anunciarla, quiero que vaya bien, que será para las madres y padres que tienen a pequeños en las guarderías, en los centros infantiles. Ahí San Roque va a intentar dar un nuevo ejemplo de una nueva gestión distinta. Vamos a seguir consolidando el tercer eje prioritario de mi gobierno, que son infraestructuras públicas, planes de inversión que permitan cambiar la realidad cultural, la realidad deportiva, la realidad vecinal de todos los núcleos de población, y vamos a intentar invertir en este mandato más de 30 millones de euros, desde los 0 que había cuando llegué, a los 16 del primer mandato, a los 20 del segundo mandato, a los más de 25 que hemos terminado este tercer mandato, y ya me comprometo en que habrá una inversión pública de más de 30 millones de euros en el mandato 2023-2027, con repartos equilibrados entre todos los núcleos de población, y que tiene que ser una realidad el que tengamos abierto la nueva casa consistorial, la nueva sede de la Universidad Popular en San Roque, que vayamos a trabajar por conseguir abrir el nuevo centro multiuso de Torre Guadiaro, con centro de salud, con atención a los vecinos en la alcaldía, en la Rosaleda, en campamento, con nueva alcaldía de barrio, biblioteca y otras actividades que ya pudieron disfrutar en el Domingo Reciero de los patios. En campamento también del antiguo casino, en Puente Mayorga, donde tenemos también compromisos con el nuevo parque de Villa Victoria, y queremos que todos esos proyectos sigan fluyendo, avanzando, y mejoraremos algunos de los proyectos y vamos a incrementar el patrimonio municipal. Este gobierno viene a ser serio, solvente y responsable. No viene a esquilmar patrimonio, no viene a realizar la venta como hace el Partido Popular del patrimonio, sino nosotros, yo me quiero ir con mayor patrimonio del que ya tenía San Roque antes de mi llegada a la alcaldía en el año 2011. Son los tres ejes prioritarios sobre los que ha pivotado toda la actividad municipal de mis 12 años, pero ahora hemos sumado una cuarta actividad, que es una asignatura pendiente de estos 12 años de mandato, no solo de San Roque, no solo de este alcalde, sino del conjunto del Estado, que es la vivienda pública, la vivienda protegida y la vivienda en general. San Roque tiene hoy un desequilibrio en el crecimiento. Únicamente crecemos en las urbanizaciones de gran lujo o de semilujo, pero las viviendas accesibles y asequibles económicamente, no únicamente de problemas de barrera arquitectónica, sino la económica, no tenemos en San Roque para que las familias de los últimos 25 años, que tengan hoy 25, 28, 30, 32, 35 años, en los últimos 10 años no ha habido oferta de vivienda y por tanto ahí hay una carencia. Y por eso quiero que este mandato sea el de la vivienda pública, el de la vivienda protegida o el de la vivienda libre. En definitiva, de la vivienda que sea accesible a todas las economías, a la economía media, a la economía media-baja, a la economía baja y, en definitiva, a que los jóvenes tengan la oportunidad de emanciparse de sus casas y de permanecer. El casco histórico tiene que recibir más familias, las viviendas tuteladas tienen que ser una realidad, las viviendas para jóvenes tienen que ser una realidad y las viviendas, en este caso asequibles para familias que tienen dificultades en el pago de alquileres caros
que en nuestro municipio hoy se pagan 500, 600, 700, 800 euros por una vivienda y que los salarios son más bajos y por tanto hay que intentar que sea una realidad, que el compromiso de Pedro Sánchez para construir 177 viviendas en la zona de Huerta Varela, entre la avenida del Tercer Centenario y la zona de Huerta Varela, más abajo, alrededor de la sede de la Universidad Popular, hay un compromiso de construir de aquí a 2026 177 viviendas con precios de alquiler que van a oscilar entre los 300 y los 500 euros en función del tamaño de esa vivienda. Estamos construyendo viviendas en Taraguilla y en Guadiaro. Queremos que la Diputación, que ahora cambia de gobierno, mantenga el compromiso con las viviendas de Bertucci en el casco histórico. Y queremos sumar más y más para que esos ejes prioritarios que han apoyado los vecinos de políticas activas de empleo, de políticas sociales, de planes de inversión, se sume la vivienda y, en definitiva, esas 4 motores económicos, motores sociales de este gobierno sean los que luego en el 2027 vuelvan a respaldar, después de una gran gestión que espero que podamos realizar, las vecinas y los vecinos de San Roque. Hablaba usted, muy breve, hablaba usted de la reforma laboral, que al principio la iban a derrogar, prácticamente era demoníaca, luego fue menos y ahora parece que, bueno, que a lo mejor con pintarle los labios vale. Bueno, yo espero que nos dé la oportunidad que los vecinos y las vecinas de San Roque apuesten por darle continuidad al gobierno de España actual, al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de la gente, el gobierno que respeta, en este caso, que hay compromiso con los mayores y que eleva las pensiones en un 8,5%, el gobierno que cumple y que eleva el salario mínimo interprofesional desde los 745 euros a los 1.080 euros, que lo hace crecer un 47%, un gobierno que cumple con los jóvenes, a los que le exige lo mismo a los de familias humildes, que es un 5, que a los de familias con más dinero, que sí podían seguir estudiando, y el PP, cuando quiso reducir las becas, exigía un 6 para poder optar a unas becas. Nosotros hemos quitado eso, hemos puesto un 5 igual que todos los demás, porque los niños de familias humildes o los jóvenes de familias humildes tienen el mismo derecho a estudiar que el resto, y no ahora porque uno tenga una familia mayor, pues va a tener la oportunidad de sí continuar trabajando o estudiando en una universidad privada, y dejar aquí aislado a que los jóvenes tengamos la oportunidad de tener un ascensor social, que es la educación y las becas. El gobierno de Pedro Sánchez ha elevado las becas y tenemos ahora mismo la cuantía más elevada de la historia, más de 2.520 millones de euros destinados a las becas. Por tanto, ese gobierno que funciona y que le va bien a España, y que le va bien a la provincia de Cádiz, que le va bien a San Roque, merece esa continuidad, porque la reforma laboral no es la única tarea que ha hecho bien. El problema es que el Partido Popular piensa que para llegar al gobierno de España, cuanto peor le vaya a España, mejor. Ellos van a Bruselas a intentar impedir y boicotear que el protagonismo que tiene hoy en día Pedro Sánchez en la política internacional y en la política europea ha permitido que España cuente hoy con unos recursos más relevantes de 140.000 millones de euros para ayudar a paliar la crisis y a salir de la crisis. Estos 140.000 millones de euros son hoy una realidad, igual que la reforma laboral, a la que me he resumido antes, que provoca que el 50% de los contratos hoy en día sean de carácter estable. Una reforma laboral que ha permitido, junto al trabajo de Pedro Sánchez en estos 5 años, el que tengamos hoy casi 2 millones de personas más afiliadas a la Seguridad Social. Pero el PP, en su ansia de poder, de pensar que el poder les pertenece y les corresponde, pues van a Bruselas a intentar boicotear las ayudas, o intentan en el Congreso de los Diputados, comprando y pagando la voluntad de varios diputados, boicotear esa reforma laboral que se ve que es buena, que es pactada, que los empresarios firman, que los sindicatos firman, y que claro, ahora ya cuando ven que hay una realidad de que ha sido favorable, pues con la boca pequeña no piden disculpas, no dicen que ellos votaron en contra. El PP vota en contra de todo, vota en contra de la reforma laboral, vota en contra de la subida del salario mínimo, vota en contra de la reforma, en este caso de las pensiones, vota en contra de los incrementos en las pensiones del 8,5% para todos los abuelos y abuelas que han recibido una media de 100 euros más, votan en contra del crecimiento de las becas y votaron en contra de la reforma laboral, y su único objetivo es derogar el sanchismo, que no es más que ellos protestan por todo, quieren tener el poder por sí. Si fíjese usted, el otro día decía Feijóo que había que llegar a un acuerdo para que pactara y gobernase la lista más votada, y digo yo que eso habrá que pactarlo, pero a 10 años vista, ¿no? O ahora que teóricamente tienen una expectativa, porque es que hace 2 días, en el debate de Extremadura,
gobernaban los socialistas, ganó el PSOE de Fernández Vara y resulta que allí hacen una pinza y se suma el PP con Vox, con la extrema derecha, y allí no gobierna la lista más votada. En Tarifa gana mi compañero del PSOE, Paco Ruiz, y se suma el PP con otro partido independiente y nos quita la alcaldía, la lista más votada, allí no tiene que gobernar. En Canarias, que son islas españolas, ¿no? Pues allí gana el PSOE y se suma en este caso el Partido Popular y le regala la presidencia a otra fuerza política. En más de 150 ayuntamientos ocurre lo mismo, pero en este caso con Vox como protagonista. Luego el señor Feijóo debería ser más serio y cuando haga alguna propuesta, en este caso lo que tiene que hacer es pensar en las españolas y los españoles. Y si la reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez es positiva para el país, lo que tiene que hacer es pedir disculpas por su voto en contra y respetarla. Hablaba usted de la Diputación que va a cambiar. Los datos para el PSOE en San Roque fueron muy buenos, no tan buenos fueron para la izquierda en la provincia de Cádiz y en muchos puntos más. Pero bueno, ¿ante qué escenario trabajan ustedes ahora mismo? Porque usted además es el número 3 al Congreso de los Diputados por la lista del Partido Socialista en Cádiz. ¿Qué escenario? ¿Cómo trabajan ustedes de cara a eso? Bueno, referente a las elecciones municipales del 28 de mayo, lo primero que puedo decir es que como secretario general del PSOE de la provincia de Cádiz tuvimos un resultado en el que perdimos, en este caso, que es la primera palabra que hay que decir, pero que bajamos nuestros apoyos electorales solo un 1,3%. Perdón, ¿fue el que menos? El que menos de todas las provincias de Andalucía y de la descenso menos relevante del conjunto del país. Mantuvimos el mismo grupo de diputados en la Diputación Provincial de Cádiz, que tenemos 14, y podíamos haber formado el gobierno si el señor Franco hubiese sido serio a su palabra, responsable al acuerdo que había alcanzado con este secretario general del PSOE de la provincia de Cádiz, y hubiésemos seguido formando el gobierno que merecía la provincia, que no era otro que el que sí ha funcionado en estos últimos 4 años, y que él no ha querido respetar ese acuerdo, pues cualquiera sabe por qué motivo. Porque lo único que sí tengo claro es que el gobierno socialista en la Diputación Provincial de Cádiz funcionaba, ejecutaba la totalidad del presupuesto, más del 95%, actuaba con pluralidad, sin ningún tipo de sectarismo, ayudábamos a los 45 municipios de la provincia, pero ha tenido seguramente otros ofrecimientos y otras cuestiones que no ha querido alumbrar. Solo el pacto tardaron más de una semana en hacerlo público y entiendo que habrá 2 documentos, uno público y estoy convencido que hay otro privado. Pero eso que lo explique el señor Franco cuando lo tenga oportuno. Sí puedo decir que esos resultados han permitido el que tengamos todavía el mayor número de alcaldías de la provincia de Cádiz son del PSOE, el que tengamos el mayor número de concejales de la provincia de Cádiz, que sigue siendo el PSOE, y que por tanto tengamos un grupo fuerte en la Diputación Provincial de Cádiz para defender los intereses de la provincia. Y con esa ilusión afrontamos con entusiasmo la campaña del 23 de julio, del próximo domingo, donde yo ya le pido el voto a todas las sanroqueñas y sanroqueños, a todos los vecinos de la comarca, porque además formo parte, como único vecino del campo de Gibraltar, de las listas al Congreso de los Diputados. La única fuerza política de las que se presentan al Congreso de los Diputados, ni el Partido Popular, ni Vox, los 2 partidos de la extrema derecha, ni Sumar, llevan ningún representante de la comarca del campo de Gibraltar. Solo lo lleva el Partido Socialista, en este caso en una posición que algunos denominan de salida, porque es el número 3, y es el mismo número de diputados que tenía o tiene el PSOE en estos momentos. Yo le pido el apoyo y la ayuda a todos y espero que el Partido Socialista recupere la victoria en el conjunto de la provincia de Cádiz, que desgraciadamente no tuvimos en las municipales, pero que estuvimos cerca. Hay algunos temas que hemos leído estos días y hemos comentado y demás que tienen que ver mucho con la política nacional, pero bueno, que las vivimos aquí porque Gibraltar solo hay uno, quiero decir que está aquí al lado, en la ciudad de la Línea, pero que digamos que abarca todo el campo de Gibraltar porque hay muchísimos ciudadanos del campo de Gibraltar que trabajan en Gibraltar. ¿Qué cree usted que va a pasar? Si pasara lo que dicen las encuestas, que gane el Partido Popular y que pudiera pactar con Vox, ¿qué cree usted que pasaría con Gibraltar? Que yo creo que no hace falta realizar esa pregunta, que ya la hemos tenido. Es que en el año 2012, que no está tan lejos, gobernaba Rajoy, tenía de ministro de Exteriores a Margallo y estuvo gobernando hasta el 2018, en el que los casos de corrupción permitieron que llegara a la presidencia el Partido Socialista para hacer esa limpieza necesaria en las instituciones después de las acusaciones de la Gürtel y de todo lo que supuso esa etapa negra
de Rajoy y del Partido Popular en nuestro país, pero en la comarca lo sabemos. Lo que hay son más colas en la verja, más colas en la frontera, más dificultad en las relaciones de convivencia entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, y tenemos también en este caso el protagonismo del andaluce, que cuando no tiene que presentar ningún tipo de gestión a los vecinos de Algeciras, se embarca en un bote y aparece luchando por las banderas como si estuviésemos en el siglo XVII o siglo XVIII, en 1704, defendiendo no sabemos el qué, no sabemos todavía el qué, y entonces ya sabemos. Pero claro, usted me pregunta si las encuestas lo que señalan es que puede llegar también de la mano de Vox, que también tenemos a Espinosa de los Monteros, que viene aquí como si fuese un protagonista de una película de acción a bucear y aparecer con una bandera. Eso seguramente vendrá a cultivar relaciones y convivencia. Pero usted no solo me pregunte por los 14.000 campos gibraltareños que viven y residen en nuestra comarca y que van a trabajar diariamente a la principal industria que tiene la comarca, que es Gibraltar, que es una realidad. Yo lo que le pregunto es que hay carpintería de San Roque que no van allí a trabajar todos los días, pero que van casi todos los días, donde me dice el empresario, el pequeño empresario, que son los que forman la economía de nuestra comarca, que su principal cliente es Gibraltar. Pero es que yo hablo con alguna cerrajería metálica y me dice que su principal cliente es Gibraltar. Y no hablo del gobierno de Gibraltar, hablo de clientes de los llanitos que tienen su reforma y que le prestan. O hablo con empresas de hostelería, de bares y restaurantes, que entienden que uno de sus principales clientes son los llanitos y su economía, que acuden a los bares y que tienen, en este caso, un poder adquisitivo elevado que les permite venir más veces que quizás a las familias españolas que tienen una renta per cápita más baja. O no estoy hablando únicamente de carpintería, de cerrajería, de hostelería, bares y restaurantes, estoy hablando de supermercados. Es que todos vemos la realidad económica de las grandes empresas como Carrefour, como Mercadona, que también reciben continuamente a los vecinos de Gibraltar en esos sábados que usted va a alguno de los centros comerciales, que voy yo también, y me encuentro allí pues una gran cantidad de nuestros vecinos de Gibraltar, que tienen el mismo derecho. Luego yo entiendo que no se calibra bien y que la gente cuando habla de las relaciones con Gibraltar únicamente se refiere a los que van allí diariamente a trabajar, son esas 14.000 personas, 10.000 españoles, 4.000 extranjeros que residen en la comarca, que pagan sus impuestos en la comarca, que tienen alquileres de vivienda en la comarca, y en definitiva todo es un flujo de economía positiva, pero es que hay mucho más empleo indirecto y empleo inducido desde Gibraltar del que son esos 14.000. Y yo lo único que digo es que hay varias propuestas, hay claras. El Partido Popular dice que hay que recuperar la soberanía, pues dice que hay que cerrar la frontera, y el Partido Socialista lo que dice que hay que seguir dialogando, conviviendo y pactando una zona de prosperidad compartida que permita que en este caso compartamos economía, riqueza, convivencia, amistades, familiar, lo que es y es el campo de Gibraltar desde que en el año 82 Felipe González decidiese volver a abrir la frontera que cerró el franquismo y que ahora los herederos del franquismo quieren volver a cerrar. Luego yo creo que el 23 de julio tenemos una cita ineludible, con calor o sin calor, que aquí estamos acostumbrados al calor, que parece que es que la gente no va a trabajar, y es que el día 24 de julio, lunes, hará el mismo calor que el día 23, y tendrán que ir la gente a trabajar 8 horas, algunos ante una obra de construcción. Pues en este caso, para ir a votar, yo quiero hacer un llamamiento a que acudan a votar y a que ganen, no digo que pierdan, a que ganen 10 minutos, 15 minutos de su vida en molestarse en ir a votar, en elegir la papeleta del Partido Socialista y en afianzar las buenas relaciones que deben presidir la convivencia entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, que somos 300.000 habitantes, que tenemos unas relaciones, yo creo que espléndidas, en todos los aspectos de la vida, en la vida social, en la vida económica, en la vida del empleo, en la vida de la convivencia y la amistad. Ahí es donde debemos estar, y no en la confrontación, no en la crispación y no en las luchas retrógradas de 1704 de los barcos y los cañones. De verdad, es que estamos en otra vida, en otras circunstancias. Ya han pasado 3 siglos
Y lo que tenemos que saber es aprender a convivir y a compartir. Y ahí es donde está la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez. Muy breve, muy breve. Usted que es martillo pilón, ¿tiene ya lista de cosas pendientes en la provincia, en San Roque, en La Línea? Es decir, para llevarse, si es elegido, La más importante es que necesitamos una nueva variante en el campo de Gibraltar. La comunicación entre San Roque y Algeciras es deficiente. Tenemos una autovía con 2 carriles, con un tránsito de más de 75.000 vehículos al día, que es una auténtica barbaridad, que hace que casi todos los días haya cola, pero sobre todo los viernes a última hora colas gigantes. Y eso es de diario, pero cuando hay una actividad principal, digamos Navidades, rebajas o cualquier otro motivo especial, la operación Paso del Estrecho y nos quedamos bloqueados. Por tanto, es necesario una actuación principal en esa variante, que una San Roque con los barrios, con Algeciras y que puedan hacer en la carretera de Liguerón, en el municipio de La Línea, y que eso es lo que permita que esta comunidad, que es el campo de Gibraltar, siga prosperando y creciendo. Esa es la principal exigencia que debemos realizar los vecinos del campo de Gibraltar, más el tren de las Algeciras Bobadilla, más la variante de campamento, más la unidad de Algeciras Tarifa Vejer, y algunas de las carencias principales, pero sobre todo tenemos que intentar también atraer nuevas actuaciones, nuevas inversiones, que el puerto de Algeciras siga siendo un motor de la comarca, mimar y cuidar a nuestra riqueza y nuestros sectores económicos, y pedirle al Gobierno de España que también plantee en esa distribución o dispersión de las instituciones que el campo de Gibraltar pueda ser sede también de distintas instituciones estatales, que nos merecemos los campos gibraltareños tener esa atención especial como la hemos tenido en los últimos 4 años en plan de seguridad, donde nuestro ministro del Interior y candidato número 1 en las listas al Congreso de los Diputados por el PSOE, Fernando Grande Marlaska, recuperó el principio de autoridad que desgraciadamente se había perdido en nuestra comarca con los gobiernos del Partido Popular y con Zoido, y la mayor presencia de agentes de seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que se ha incrementado las retribuciones económicas de ellos para tenerlos más motivados, y también el número de efectivos, y que ha permitido que en la comarca haya un antes y un después, en este caso muy positivo, con la gestión del ministro de Fernando Grande Marlaska y del gobierno de Pedro Sánchez en nuestra comarca. Si sale elegido usted como diputado, ¿va a mantenerse como alcalde? ¿Se va a marchar? Sí, es que ya algunos, que yo no sé, como no me pueden ganar en las elecciones porque tengo la confianza mayoritaria de los vecinos y de las vecinas, cuando asumí el papel de presidente de la Diputación Provincial en el último año, ya pensaban que iba a dejar la alcaldía, y creo que ese ruido lo genera el Partido Popular o lo generan los partidos de la oposición. Sí, tengo un compromiso firme de permanencia, de estabilidad con el gobierno de San Roque, con los vecinos y las vecinas de San Roque, y por tanto mi presencia en la alcaldía de San Roque es hasta el año 2027, que es lo que dura el mandato, y luego ya decidiré en aquella fecha si me vuelvo a presentar o no a la alcaldía, para que sean los vecinos y vecinas de San Roque los que decidan si me dan más duración o me quitan. Pero estos 4 años que están sustentados en la mayor victoria democrática de la historia de San Roque, con 6.186 votos y por primera vez un partido político con 12 concejales, me permiten asegurar que sí, voy a estar como alcalde de San Roque en los próximos 4 años. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde de San Roque, candidato número 3 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista en la provincia de Cádiz. Espero que cuando se cumplen esos 100 días vuelva a venir usted y nos cuente qué tal. Seguro que nos va bien. Tenemos ilusión, entusiasmo de los 12 componentes, juventud, renovación, experiencia, y estamos trabajando bien. Llevamos casi 30 días y claro que sí, cuando lleguen esos 100 primeros días de gobierno, el PSOE editará una revista de cómo ha ido esos 100 primeros días y volveremos a dar cuenta. Me gusta rendir cuenta, me gusta contar a qué nos dedicamos, qué hacemos y cuáles son los proyectos que tendremos entre manos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos con los informativos aquí en la Radio y Televisión Municipal de San Roque. Talk.